La humanidad actual parece haberse sumergido en una vorágine de autocomplacencia, donde el ego ha encontrado su escenario perfecto para desplegar su más perversa teatralidad. No se trata solo de un ego ordinario, aquel que busca sobrevivir, proteger o resguardarse, sino de un ego hipertrofiado, deforme y patológico que se alimenta de las ilusiones que proyecta. Este ego narcisista es el reflejo de una civilización que ha perdido la conexión con lo esencial, donde la obsesión por la imagen y el poder personal ha envenenado la raíz misma de la existencia humana. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha batallado con el ego. Sin embargo, lo que antes se veía como un enemigo interno a domar, ahora es celebrado y glorificado. En la antigua Grecia, el mito de Narciso ya advertía sobre los peligros de la autoadoración. Narciso, al enamorarse de su reflejo en el agua, olvida todo a su alrededor, se desvanece en la contemplación de sí mismo y finalmente muere de hambre y sed, incapaz de despegar la mirada de su propia imagen. Este mito es una metáfora perfecta de lo que observamos hoy. Una humanidad que, al estar obsesionada consigo misma, ha olvidado el mundo que la rodea, perdiendo de vista lo verdaderamente importante. En la era digital, el narcisismo ha encontrado nuevas y poderosas herramientas. Las redes sociales han creado un escenario perfecto donde el ego puede proyectarse, multiplicarse y exhibirse sin límites. Cada me gusta, cada comentario se convierte en una confirmación de la propia valía, pero es una valía vacía, alimentada por la superficialidad de las apariencias. Vivimos en una época donde el valor de una persona parece medirse por la cantidad de seguidores, donde se confunde notoriedad con profundidad y donde la imagen que se proyecta es más importante que la esencia de lo que uno es. Esta obsesión narcisista no es solo individual, sino colectiva. Los gobiernos, las corporaciones y las instituciones también se han contaminado con este deseo insaciable de poder y control, disfrazado bajo la fachada de progreso o éxito. La humanidad ha olvidado la lección de tantos imperios caídos, como la antigua Roma, que en su apogeo de poder y gloria no pudo ver cómo su propia arrogancia la llevó a su destrucción. La historia está repleta de ejemplos de cómo la obsesión por la autoimagen y el poder lleva inevitablemente al declive. Y sin embargo, parece que la lección sigue sin ser aprendida. Lo más inquietante es que este narcisismo patológico no solo ha afectado nuestras relaciones sociales o políticas, sino que también ha invadido el ámbito espiritual. Muchos de los caminos espirituales que alguna vez fueron sinceros y profundos, hoy han sido secuestrados por el ego. El yo espiritual se ha convertido en una trampa sutil, donde las personas buscan iluminarse, no para conectar con algo más grande que ellas mismas, sino para destacar, para ser vistas como superiores o especiales. El verdadero propósito de la espiritualidad, que es disolver el ego y trascender el sentido limitado del yo, ha sido pervertido. Ahora, el ego se disfraza de espiritualidad y muchas veces lo hace de forma tan sutil que es casi imperceptible. En el campo de la psicología se ha hablado mucho del narcisismo como una patología individual, pero lo que enfrentamos hoy es un narcisismo colectivo. Carl Jung lo llamó la inflación del yo, un estado donde el ego crece tanto que pierde toda perspectiva. En este estado, uno ya no puede ver más allá de su propio deseo, de su propio interés, y cualquier cosa que no sirva al propósito del ego se percibe como una amenaza. Es un estado de alienación, no solo de los demás, sino también de uno mismo. La persona narcisista, aunque parezca amarse a sí misma, en realidad no se ama en absoluto. Está profundamente desconectada de su verdadera esencia, perdida en un laberinto de autoengaño. El ego narcisista es como una máscara, una fachada que oculta lo que realmente somos. Pero el problema de llevar una máscara todo el tiempo es que eventualmente olvidamos que la llevamos. Nos identificamos tanto con esa máscara que creemos que somos ella, olvidando nuestra auténtica identidad. Este es uno de los grandes peligros de la obsesión narcisista. Nos desconecta no solo de los demás, sino también de nuestra propia verdad. Y cuando uno se desconecta de su verdad, comienza a vivir una vida vacía, sin sentido real. En términos psicológicos, esta desconexión puede llevar a profundas crisis existenciales. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, habló sobre la vaciedad existencial que surge cuando las personas no encuentran un sentido más allá de sí mismas. En un mundo dominado por el ego narcisista, la búsqueda de sentido se convierte en una tarea imposible, ya que todo está centrado en la gratificación inmediata y superficial.
Las personas buscan llenar este vacío con más posesiones, más poder, más validación externa, pero nada de eso puede realmente satisfacer el hambre interna de autenticidad y conexión. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama? ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, liberarnos de esta trampa narcisista que nos ha atrapado? El primer paso es reconocer la ilusión. Al igual que Narciso, que finalmente perece al no poder separarse de su reflejo, debemos darnos cuenta de que la imagen que proyectamos no es lo que somos. Esa imagen es solo una construcción, una fantasía que hemos creado para protegernos del miedo a la insignificancia. Pero al enfrentar ese miedo, al mirarlo directamente a los ojos, podemos comenzar a desmantelar la ilusión y reconectar con nuestra verdadera esencia. La espiritualidad auténtica puede ofrecer una vía de escape de este narcisismo patológico, pero solo si se aborda con sinceridad y humildad. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa para observar al ego sin identificarse con él. Al meditar, uno puede ver cómo el ego constantemente busca control, validación y atención, pero también puede aprender a soltar esos deseos. En ese acto de soltar, encontramos una libertad que el ego nunca podrá ofrecernos. La conexión con la naturaleza también puede ser un antídoto al narcisismo. En la naturaleza no hay necesidad de sobresalir, de compararse o de buscar validación. Los árboles no compiten entre sí para ver quién es más alto, ni los ríos se apresuran para llegar primeros al mar. La naturaleza simplemente es, en su belleza y simplicidad. Al reconectarnos con la naturaleza, recordamos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que nuestra vida no es más ni menos importante que la de cualquier otra criatura en este vasto universo. Finalmente, es importante recordar que el ego, aunque puede ser un enemigo formidable, no es invencible. El ego solo tiene poder sobre nosotros en la medida en que lo alimentamos con nuestra atención y energía. Cuando comenzamos a cuestionar nuestras motivaciones, cuando empezamos a buscar una vida más allá de la autoimagen y el deseo de control, el ego comienza a perder su dominio. Como dice el proverbio zen, deja de buscar flores y el viento te traerá su fragancia. Al dejar de buscar la aprobación externa, la vida misma nos regala una profunda sensación de paz y plenitud. El camino hacia la liberación del narcisismo patológico no es fácil, pero es posible. Requiere coraje, humildad y una disposición a soltar nuestras ilusiones más queridas. Pero al hacerlo, descubrimos una verdad que es infinitamente más valiosa que cualquier proyección del ego, que somos parte de un todo vasto, interconectado y lleno de vida. Y en esa verdad encontramos una paz y un propósito que el ego jamás podría ofrecernos.